Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la historia de Papay y Sky. Vamos a continuar con el final en el episodio 13, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al final de la historia de Papay y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Así que comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Sky y Rain se habían puesto de acuerdo para ir a la carrera de autos y sorprender a sus novios. La pista de carreras en el medio de la ciudad seguía siendo la misma que había visto Sky antes. A pesar de que era una calle diferente, estaban los mismos trabajadores de la construcción, bloqueando la ruta con una señal al frente de la supuesta construcción. Las personas que necesitan usar la carretera a altas horas de la noche, evitando esta carretera, optaron por tomar otro camino. Mientras que Rain condujo frente al guardia, abrió la ventanilla y le dedicó una amplia sonrisa. Rain dice: «Buenas noches, Pi, te ves un poco cansado hoy». «Oh, Rain, no te he visto en meses, solo entra». Estaba huyendo del guardia la última vez y ahora incluso es cercano al guardia de seguridad. Sky pensó esto mientras su amigo ingresaba. Ambos estaban en el interior, lo cual revelaban enormes autos de lujo, estacionados en filas de gran valor, y detrás de ellos dos grandes camiones, contenedores abiertos, estacionados uno detrás del otro. Rain dice: «¿Vamos a dar un tour?». El oyente no pudo evitar reírse. Todavía recuerda la imagen de Pipayu cargando a Rain en su hombro y arrojándolo al automóvil. Sky dice: «Oh, entonces ya eres un local aquí». Rain contesta: «No, soy el novio del jefe de los mecánicos». El ambiente se caldeaba fácilmente con el sonido de los motores rugiendo. Entonces Sky tuvo tiempo de explorar el lugar con claridad. No estaba sorprendido del por qué Rain estaba preocupado cuando no estaba allí. ¿Cómo podría compararse con la gente aquí? El joven pensó mientras se miraba a sí mismo. Lo que llevaba puesto, unos pantalones largos y una simple camiseta, no se pueden comparar con el de las personas del evento. Rain dice: «Por ahí, vi a Pipayu». Sky no tuvo tiempo para pensar. Su amigo lo agarró del brazo y lo condujo hacia esa dirección. Payu estaba con un overall. Entonces la idea de compararse con los demás desaparece cuando una persona grita su nombre: «Sky». Era Pai. No fue solo el sonido de su nombre siendo llamado, sino un fuerte abrazo que lo envolvió con fuerza, tirando de él hacia un amplio pecho hasta que tuvo que mirar hacia arriba, viendo un casco. Pai decía: «Soy yo». El gran hombre empujó hacia arriba la máscara del casco. A pesar de que no pudo ver su rostro, Sky sabía quién era por el sonido de su voz. Pero cuando Pai se subió la máscara, vio una mirada astuta en sus ojos y una amplia sonrisa que le decía lo feliz que estaba. Lo abrazó fuerte. Pai dice: «¿Por qué no me dijiste que vendrías para ir a buscarte? Te extrañé tanto». Sky le contesta: «Pi, hay mucha gente». Pai dice: «No me importa la gente. Viniste a animarme, ¿verdad?». Todo dijo el grandote sin ocultarlo, abrazándolo con tanta fuerza que sus piernas casi flotaban, y está sonriendo. «Me alegro de haber decidido venir», dice Sky. Pai dice: «¿Y cómo llegaste aquí?». Esto preguntó Pai al darse cuenta, mirando a su alrededor con preocupación. Sky contesta: «Rain me trajo». Esto lo dijo Sky para que se relajara, sabiendo por su amigo que este evento tenía que ser invitado. Pai contesta: «Puedes venir cuando tu amigo te invita, pero cuando yo lo hago dices que no». Pai contesta: «No vine por Rain». Tal vez porque Pai se ve tan feliz, el hombre terco contestó fácilmente. Sky contesta: «Vine porque yo también te extraño». El talentoso corredor sonrió y volvió a tener su buen aspecto. «Está bien si es así. Estoy de acuerdo. Ven y bésame», dice Pai. «Si me besas aquí, te golpeo», contesta Sky. «¿Puedes besarme las mejillas?». «Oye, ¿quién es Pai? Preséntalo». Pai dice: «Adivina, es alguien importante.
como una esposa. Bueno, nunca has traído a nadie a este evento, preséntalo, nos gustaría saber. Sin embargo, Sky pronto creyó que Pie-Pie era una celebridad porque solo habían hablado por un momento y ya estaban rodeados de mucha gente, comentando divertidos y mirándolo con curiosidad sin ocultarlo. Pie decía, este es mi novio, no lo molesten y no lo toquen porque soy muy celoso. ¡Ay, Pie tiene novio! Oh, ¿cómo pasó esto? El anuncio fue seguido por el sonido de aplausos por todos lados, hasta que el mismo se mareó. Sin embargo, Sky sigue siendo el mismo Sky que se adapta rápidamente, se calma y sonríe levemente, respondiendo según sea necesario, volviendo a ser el mismo vicepresidente confiable de su generación. Estaba tan tranquilo que se siente cómodo con el nuevo entorno, más de lo esperado. Saifa dice, Pie, prepárate, tienes el siguiente turno. Entonces Pie lo llevó al lado de Payu, diciéndolo con su rostro serio, cuídalo por mí, él es muy valioso. Payu dice, sí, te puedes ir ya, estás perdiendo el tiempo. Pie dijo, míralo a él también, no mires solo a tu novio. Y Sky, no tienes que hablar con otras personas. Si alguien te pregunta algo, no tienes que responder. Solo di que eres mi novio. Pie parecía negarse a ir a ninguna parte, hasta que llegó Saifa y lo arrastró de la parte de atrás de la camisa, dejando al joven parado en su lugar. Sky, al mirar a su novio, pensó que se veía genial, más genial que la motocicleta. Sky se dio cuenta que se había olvidado su celular, así que le pide a Rain las llaves del auto. ¿Te gustaría que te acompañe?, dice Rain. No es necesario, solo quédate aquí. Rain dice, pero Pie. Sky contesta, no soy un niño de 3 años, dijo Sky en tono de broma, pero detrás del contenedor quería volver a ser un niño de 3 años. Aparece una persona y le dice, hola Sky. El hombre que caminó frente a él era tan familiar que su cuerpo se congeló. La luz de las farolas reflejaba en el aro perforado al final de la ceja. Esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante y con quién se encontró Sky. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a la pareja de Pie y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye, cuídense mucho.